Bueno, gente, vamos a darle un inicio formal ya a este maravilloso proyecto, el nuevo bebé de lluvia. La idea es que es un segmento titulado Hablando con Lluvia, en donde vamos a compartir información de valor, de sanación, al servicio de todos. O sea, la idea, todo esto se desencadenó de la información que viene rodando en el blog que publico todos los domingos. Entonces, de allí unimos a la información del blog junto con las vivencias de personas que ya han experimentado casos como el que vamos a ver ahora de Albania y también de vivencias mías personales. Algunas veces vamos a tener invitados, otras veces no, pero la idea es que toda esta información sirva de ayuda a todos y sobre todo a todo aquel que se pueda conectar con nosotros en estos momentos. La invitada de la noche, Albania Ibar, que la vemos aquí también con nosotros, una amiga Hola a maravillosa. todos. Ay, gracias. Ella, Albania es la persona que me maneja todo el sistema mío de redes, mi página, bueno, el community, todo, o sea que también ella está al servicio de todos nosotros. Albania nos viene a hablar un poco hoy sobre lo que es el síndrome disfórico premenstrual. Um, Ella viene padeciendo no me gusta usar la palabra enfermedad, este síndrome de hace más de 3 años, con unas depresiones muy severas. Y bueno, a través yo entiendo, de su propia investigación y un poquito más, ella pudo llegar como a la conclusión de su padecimiento. Y esto la llevó a iniciar un proyecto hermosísimo de apoyo que se llama Hablemos sobre la depresión, Hablemos de depresión también. Entonces, Albania, ya para darle inicio a esto, vendría de parte mía la primera pregunta, que me imagino que mucha gente se le está haciendo allá afuera también, o sea, ¿qué es el síndrome disfórico premenstrual? Sí le informo a todos que ninguna de las dos somos doctoras, que simplemente Albania va a hablarles desde su vivencia, de su experiencia de vida, de todo lo que ha significado para ella descubrir esto y estar en proceso de sanación con esto también. Y yo le voy a hablar desde la otra mirada, desde lo alternativo. Albania, háblanos un poco de del síndrome disfórico premenstrual. Pues te cuento, yo podría definirlo, no es una definición oficial, vamos a decir, definición médica, porque como bien dijiste, yo no soy doctora ni nada por el estilo, más bien soy paciente. Yo diría que es un trastorno hormonal. Y este trastorno, vamos a decir, se debe a que en determinado momento el organismo reproductivo de la mujer deja de producir ciertas hormonas. Entonces, cuando deja de producir estas hormonas, entonces esto afecta el estado de ánimo de la mujer. Normalmente las mujeres por nuestro ciclo menstrual tendemos a tener cambios de humor y variaciones de estado de ánimo a lo largo del mes, pero eso es lo que normalmente se conoce como el síndrome premenstrual, que es muy común, que lo padecen la gran mayoría de las mujeres. Pero el síndrome disfórico premenstrual es como un poco más grave, porque presenta sobre todo unas depresiones muy severas y una serie de otros síntomas que lo acompañan que pueden tornarse incluso peligrosos. Eh, este síndrome, yo te podría decir que el síndrome, o sea, el síntoma más peligroso que yo he notado o que podría decir por experiencia que presenta es precisamente el de la depresión, porque es una depresión realmente fuerte, o sea, es deshabilitante, como los médicos la llaman, una depresión mayor.
Es un total, yo no quiero hacer absolutamente nada, yo no quiero salir de mi cama, yo no quiero ver a nadie, yo no quiero trabajar, yo quiero comer, no quiero hacer nada. Entonces, es bastante como traumático, porque como dice una doctora, una psiquiatra, en un video que vi hace poco sobre ese tema, es como que uno se Ujú. transforma. O sea, como unos 10 o 12 días antes de llegarte al periodo, uno se transforma como las transformaciones que sufren los hombres lobos, como dice esa doctora. Es básicamente así. O sea, tú te vuelves una persona totalmente diferente y ya luego de que te llegue el periodo o días después, entonces tú comienzas a volver a la normalidad y tú vuelves a hacer yo volví a hacer la Albania de siempre. Y después al mes Y, siguiente, ¡prum!, lo mismo. Y así constantemente, o sea, mes tras mes. Entonces, y uh-huh. lo interesante de eso, Albania, que estuve viendo, ¿Me decías? que, que ese síndrome, o sea, apenas fue detectado en el 2013. O sea, en el DSM-5 aparece a partir del 2013 como un disorder, o sea, como un mental disorder. Y, o sea, que anteriormente eso ni siquiera se había sopesado a nivel médico, sino que aparentemente aparecía solamente en los apéndices. También vi que se dice que es simplemente de que un 5% de la población que lo padece, y eso yo lo veo como wow, o sea, realmente. Sí, te decía que es curioso, es poco común, o sea, no es que no todas las mujeres lo padecen, se dice que de un 5 a un 8% aproximadamente. Y también hay un detalle que por alguna razón que yo tampoco conozco, pero le hago el comentario porque recibí la información por parte de otra persona, de que por alguna razón ese síndrome se está haciendo más común últimamente. Yo tengo un amigo que es visitador médico y él se mueve, se desempeña en esa área, y él me comentaba que tiene varias amigas con el mismo padecimiento y que varios médicos también le habían comentado que en sus consultas, como que en las consultas ginecológicas, como que había un incremento de personas, de mujeres con estos síntomas y con o sea, con indicadores que apuntan a que pudieran estar padeciendo ese síndrome. ¿Cuáles son las causas? No tengo idea. Ok, incluso me gustaría preguntarte un ejemplo desde cuándo tú vienes presentando este cuadro, Albania, o sea, un poquito de la historia, porque creo que estuviste por otro tipo o sea, por psiquiatras y eso, o sea, ¿qué te llevó a ti a darte cuenta de cuál realmente era el diagnóstico? Bueno, pues en realidad, que yo recuerde, desde la adolescencia, yo siempre he tenido mis cambios de humor. Por un asunto, digamos, que yo ya lo llamaría genético, tengo cierta predisposición a tener cambios de humor fuertes y desde la adolescencia yo venía padeciendo esos cambios de humor, pero no eran así mensuales, eran esporádicos, por decirlo de una forma. ¿Qué sucede? Que yo me acuerdo que en septiembre del 2016 yo comencé con una depresión intensa. O sea, yo notaba que cada día me era más difícil levantarme, trabajar, concentrarme en el trabajo, tener deseo de trabajar, tener deseo de salir, de hacer cosas. Cada día era como más difícil, más cuesta arriba. El tema. Mi esposo me decía, yo creo que tú tienes depresión, pero yo como que como que no lo veía por ahí, como que le restaba importancia y decía, no, yo creo que tal vez yo estoy muy cansado, muy saturada de trabajo, o tal vez yo necesito vacaciones. Y de repente un día, me acuerdo yo que fue el día del cumpleaños de mi hermana, ese día yo no pude ni siquiera salir de la cama. O sea, yo estaba tan mal, yo me sentía tan mal como que un día tú te levantas y te dicen, por ejemplo, tú acabas de perder a toda tu familia y todo lo que tú tienes. O sea, así era que yo me sentía, así de mal. Como que yo lo había perdido todo, como que todo mi mundo se había derrumbado. Y no había absolutamente un solo motivo que justificar el sentirme tan mal.
Y era una tristeza y un desgano, una desesperanza horrible, que, o sea, en conclusión, yo ese día no pude ni levantarme. Y pasaron varios días, yo en el mismo estado, y yo comencé, bueno, o sea, ya yo ahí comencé a darle la razón a mi esposo de que algo me está pasando, parece que es un episodio depresivo, pero como no había una causa aparente, yo como que dije, bueno, pues déjame ver qué pasa. Entonces, en esos días me ocurrió algo que fue como la llamada de alerta, que fue que yo estaba preparando algo de comer en la cocina. Yo recuerdo que yo estaba picando unos tomates, yo tenía un cuchillo en la mano y yo oí esa vocecita que me dijo, ¿tú ves ese cuchillo? Con ese cuchillo tú podrías resolver todos tus problemas. Yo me quedé helada, o sea, paralizada totalmente. Yo solté el cuchillo y me senté en un sofá que tenía como detrás, así temblando y toda la cosa. Y ahí fue que yo dije, yo necesito ayuda, porque esto no es normal. O sea, esto que me está pasando no puede ser normal, porque yo nunca en mi vida había tenido pensamientos así, y menos como que fuera una voz que yo escuchara. O sea, que no era algo como Ujú. que se estaba cosiendo en mi cabeza, sino como algo que venía de fuera. Entonces, yo me acuerdo que llamé a mi esposo en ese momento, le conté lo que estaba pasando, y él lo que me dijo fue, no, o sea, definitivamente hay que buscar ayuda. Yo le escribí ese mismo día a una psiquiatra es amiga nuestra y de una vez hice los amarres para una cita con ella y fui a consulta psiquiátrica por primera vez. Y entonces ella cuando me vio, o sea, de una vez identificó que yo estaba en un proceso depresivo. Hay cosas como muy notorias a veces a nivel físico, de cuando la persona está atravesando un episodio. Y en ese momento entonces comenzaron a medicarme con antidepresivos. Ahí fue que comenzó el proceso. Pero eso fue solamente el inicio de la travesía, vamos a llamarla así. Ok. Sí. Porque en ese momento el psiquiatra, ¿qué determinó que tú tenías? Simplemente un episodio depresivo severo, un burnout, o sea, ¿cuál fue Exacto. el diagnóstico en ese momento del psiquiatra? En ese momento fue que yo estaba pasando, que yo estaba enfrentando una depresión severa. No indagamos en posibles causas porque no, o sea, no siempre, no necesariamente la depresión tiene que ser algo, vamos a decir, bioquímico o algo físico. A veces la persona está lidiando con situaciones que son muy difíciles en su vida y su organismo de alguna manera colapsa y entonces comienza a presentar la depresión. Entonces, en ese momento yo no me hicieron un diagnóstico, o sea, me comenzaron a medicar y bueno, yo seguí mi tratamiento. Yo duré varios meses con los antidepresivos, mejoré y cometí el clásico error que cometen las personas con depresión, que es que cuando se sienten mejor, entonces dejan la medicación. Yo dije, bueno, yo me Ujú. siento mejor, yo la voy a dejar y dejé de tomarla. Entonces, al poco tiempo, yo volví a caer en depresión otra vez. Entonces, de una vez llamé otra vez a la psiquiatra y me topo entonces con que la psiquiatra no estaba en el país, que ella se había ido a hacer una especialidad a Argentina, si mal no recuerdo. Entonces, ahí me quedo yo, ay, mi madre, ¿y ahora? Entonces, como yo en ese momento no estaba como consciente de qué era lo que me sucedía, yo dije, bueno, pues deja yo contactar a una psicóloga que me habían recomendado, porque yo entendía que podía ser un asunto emocional. O sea, yo decía, esto, algo emocional puede ser. O sea, yo tenía, había circunstancias y razones que yo podía decir, esto puede estarme afectando más de lo que yo estoy viendo, quiero admitir. Y decidí entonces buscar ayuda con la psicóloga. Fui a varias consultas con ella
hablamos de muchos temas, de muchas cosas, pero yo seguía, o sea, igual, no había mejoría. Entonces, un día, yo acabando de salir de un episodio, yo me levanto y la primera idea que me llega a la cabeza es, comienza a llevar un diario de cómo tú te sientes. Fue así como una revelación, como cuando uno tiene una epifanía. Y en ese momento Literalmente. yo agarré, sí, cogí mi agenda y ya yo sabía cómo yo me había sentido esa semana y fui anotándolo. Yo hice como una escala del 1 al 10 y ahí yo iba anotando cómo yo me sentía diario. Y comencé a anotar el estado de ánimo, las otras emociones que surgían, que si yo me enojaba con facilidad, que si también sentía mucha ira, que si estaba llorando mucho, si comía mucho o poco, si quería salir de la casa o no, si me aislaba o no, si tenía un pleito con mi esposo o no, o sea, todo, como que todo lo que me rodeaba, yo comencé a llevar un registro. Entonces, también la psicóloga me hizo consciente de que solamente con psicoterapia no iba a ser suficiente, que por como ella me veía, era necesario la ayuda de un psiquiatra. Entonces ahí comencé otra vez con la búsqueda de un psiquiatra. Yo vi, en ese proceso, vi 2 psiquiatras más. Y los dos fueron bastante honestos conmigo, o sea, evaluaron todo lo que pudieron evaluar y me decían, realmente, o sea, yo he llegado a un punto contigo que yo no sé qué tú tienes, o sea, no te medicamos y tú no mejoras y hemos hecho todo lo posible, pero no vemos mejoría. Entonces, uno me refería al otro y así. Entonces, llegó un punto en que el último psiquiatra o sea, el penúltimo psiquiatra que me vio, él incluso es especialista en depresión. En ese momento, yo lo veía en el Hospital Cabral Ibáez de aquí. Entonces, en ese momento, él cambió de hospital, ya él no estaba ahí y perdí el contacto con él, o sea, le perdí el rastro. Entonces, ahí volví, yo me quedé en el aire, y yo, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque Entonces, ya en ese punto, parte de mi familia ya estaba consciente de lo que me estaba pasando, porque ya se estaba haciendo como muy evidente que yo no estaba bien. O sea, mi esposo estaba muy preocupado, mi hermana, que fue la segunda persona de mi familia que lo supo, luego mi madre, mi papá, mi hermano. Entonces mi papá me sugirió, vamos a ver al doctor Martínez, que es nuestro médico de cabecera. O sea, él ha sido mi doctor desde que yo tengo como 8 años de edad. Y fuimos donde ese médico. Entonces, cuando le explicamos toda la situación, él dice, o sea, sí, evidentemente tiene que verte un psiquiatra. Y me recomendó con alguien, me recomendó con otro psiquiatra que entonces yo traté de localizarlo. Él estaba también fuera del país, pero volvía pronto, porque lo de él eran unas vacaciones. Y dije, nada, esperar a que llegue el doctor Mirlán de los Santos, que yo soy muy como de pedir referencia, como de preguntarle a la gente. Y le claro, eso es pregunté a lo varias mejor. personas y todo el mundo, o sea, me hablaba maravillas de ese doctor. Y yo dije, bueno, pues nada, vamos a esperar a que él llegue. Cuando yo voy la primera vez a consulta con él, yo llego con todo mi registro, de todo mi estado de ánimo y todo mi cuadro, mi cosa. Yo le cuento la historia de mi vida, toda la genética, todo, de todo. O sea, toda la información que yo tenía, yo le di. Él de entrada se sorprendió porque dice, no es común que un paciente te llegue con tanta información. Generalmente uno tiene que hacer peripecias para que el paciente te dé información, o tú tienes como Ajá. que cuestionarlo mucho y preguntarle mucho para sacar la información. Y yo llegué como con una enciclopedia ahí de información. Bueno, pues nada, cuando él ve todo esto y yo le muestro mi registro, que ya para ese momento, haciendo un paréntesis, ya yo llevaba como 6 meses llevando el registro diario de mi estado de ánimo. Y un día yo agarré, cuando me quedé sin psiquiatra, cuando estaba en la búsqueda, yo me Ujú. senté
a ver qué yo encontraba en esa información. Y ahí fue que me di cuenta que había un patrón. O sea, yo me di cuenta que todas las depresiones se presentaban días antes de que me llegara el periodo y se me quitaba cuando me llegaba o un par de días después. O sea, siempre estaba después de la ovulación y terminaba cerca de la llegada de la menstruación. Entonces, cuando yo le digo eso al psiquiatra, él dice que evidentemente hay un factor hormonal en el asunto y que debíamos involucrar entonces a un ginecólogo en el proceso, o sea, en el tratamiento. De entrada, él también me medicó con antidepresivos y con otros psicofármacos como ansiolíticos y se me fueron el nombre, antipsicóticos, porque también en medio de los episodios depresivos, pues yo hacía episodios psicóticos. Los episodios psicóticos son cuando uno como que se desconecta de la realidad y uno técnicamente se vuelve loco. O sea, pueden pasar muchas cosas, pueden ser muchas cosas. Uno puede estar delirando, creer que uno es otra persona y cosas por el estilo. Yo creo que de este proceso, esos fueron tal vez los momentos más difíciles, porque no es lo mismo tú lidiar con una persona que está deprimida, que está tirada en una cama y que no se quiere parar, a tú lidiar con una persona que no está pensando con la cabeza, sino que está fuera de sí. Entonces, ahí comenzó el conjunto de los psicofármacos y todo eso, porque yo tenía, o sea, mucho descontrol en muchos sentidos. Yo no estaba durmiendo o dormía demasiado, yo no tenía hambre o tenía hambre en exceso, o sea, era un descontrol. Y de mes a mes, como que el conjunto de síntomas que acompañaban a la depresión variaban. O sea, no era que todos los meses era lo mismo. Yo este mes podía dormir 15 horas o 20 horas en un día y al mes siguiente no dormir una hora en un día. O sea, así de como que de drástico eran los cambios. Incluso ver, sino que incluso ver, Albania, o sea, lo interesante de todo tu relato es ver, o sea, todo el trayecto que te llevó a ti, a incluso a una iluminación divina de decir, de llevar ese diario, porque cuando tú buscas Exacto. información sobre este síndrome, realmente esa es la primera alternativa es esa, o sea, tú llevar un diario de Sí. lo que te viene sucediendo por lo menos por 3 meses, y tienen que darse por lo menos 5 de las patologías de los síntomas, que incluso se lo voy a leer cuáles son esos síntomas para que se determine que realmente tú tienes el síndrome. O sea, que no es tan Sí. fácil como ver un análisis de sangre y eso te va a decir a ti que tú estás padeciendo ese síndrome. No, no. Esto es que tú tienes que hacer, o sea, realmente un diario y anotar qué día exacto te está pasando, qué está sucediendo. Y como tú dices, no necesariamente es constante lo que pasa, sino es variable. O sea, que todavía lo hace un poquito más complicado todo. Entonces, se destaca lo siguiente, por ejemplo, para los que están tomando nota con esto, o sea, ¿cuáles son esas alarmas? O sea, vienen siendo, por ejemplo, depresión, tristeza, desesperanza, ataques de llanto, inestabilidad emocional, pensamientos suicidas, trastorno de personalidad, ansiedad, angustia, desesperación, ira e irritabilidad acentuada, pérdida de interés por las cosas, dificultades de concentración, fatiga, apetito excesivo y antojos de determinados alimentos, sobrepeso y el insomnio, ataques de pánico, sentimientos de pérdida de control, hipersensibilidad e hinchazón de los pechos, dolor de cabeza, distensión abdominal, dolores musculares y articulares. Tienen que darse por lo menos de 5 de estas condiciones que se agrupan tanto en emocional o física, y tienes que llevar el diario. O sea, el diario es vital. O sea, definitivamente fue una iluminación divina la que tú recibiste, Albania, para eso. Pues mira, Y de hecho, sí. sí, sí, te escucho, ajá. No, que te iba a comentar que cuando yo, el día que yo comencé a ver qué información yo encontraba en ese registro que yo estaba llevando, en ese diario,
Y yo vi que siempre era antes de la menstruación. Pues yo me acuerdo que yo de una vez entré a Google y busqué depresión premenstrual. Y ahí fue la primera vez que yo escuché ese término del síndrome disfórico premenstrual. Me acuerdo que fue un artículo que encontré de la BBC que Ujú. relataba la historia de 4 mujeres que habían atravesado por esa situación. Y eran casos tan distintos, como por ejemplo el de una muchacha que estuvo interna en un hospital psiquiátrico Sí. por el problema. Hubo Ujú. otra mujer que la solución para ella fue hacerse una histerectomía. Otra persona que el tratamiento fue tan simple como ponerse una cremita de estrógeno en las manos todos los días. Y Ujú. personas que respondían, por ejemplo, el tratamiento con antidepresivos. Y yo me acuerdo que yo le mandé la información a mi psicóloga, que era quien me estaba viendo en ese momento, y ella me dijo, de verdad, mira, eso se parece bastante a lo que te estaba pasando. O sea, ahí Ujú. fue que ella me dijo, con más razón tenemos que buscar a un psiquiatra, porque esto ya se sale un poco de lo que es solo la terapia psicológica. Sí. Incluso viéndolo desde la otra mirada, o Ujú. sea, lo alternativo, se podría decir un ejemplo que el síndrome disfórico premenstrual viene asociado a un tema asociado a lo que es la desvalorización de lo femenino. Un ejemplo, eso, pudiéramos verlo, si lo vemos desde el proyecto sentido, la concepción, un ejemplo, se pudo haber dado el caso que tu papá, en vez de desear una niña, deseara un varón, y entonces de alguna manera tú como mujer empezar a desarrollar una adversión hacia lo que son los órganos femeninos y demás. Parte de un proceso de sanación asociado a eso, porque siempre es bueno buscar como la biología, la base, o sea, de dónde eso viene, que no sea solamente tratarse con fármacos. Que incluso lo interesante es que pudiera llevarse incluso tratamientos paralelos, o sea, poder verlo desde la otra mirada, poder verlo de la mirada de un psiquiatra, poderlo verlo incluso hasta con un nutricionista. Eh, y cuando tú empiezas, un ejemplo, a valorarte como mujer, incluso hay unas terapias alternativas que son la calpa roja, rito del útero, o sea, y empezar a sanar lo femenino, a sanar tu linaje con la madre. Por ejemplo, muchas veces se da también en el caso de niñas que hayan tenido que ser mujeres muy rápido. O sea, el caso de que hayan tenido que atender a la madre, que la madre haya tenido que abandonarlo, entregarlo, que ese caso se da muchísimo en este país, se daba muchísimo antes, cuando los padres no podían sostener a los hijos y entonces lo entregaban a otra familia y allí podía pasar incluso violaciones o abusos. Entonces la niña empieza a entender que ser mujer es peligroso. Sanar lo femenino, sanar lo ancestral, son varias de las alternativas que se pueden llevar a cabo en un proceso de reprogramación y de sanación. Eh, es parte de mi sugerencia también a las personas que vengan padeciendo de este síndrome, porque no sé si también te hace muchísimo sentido esta información que te estoy dando, incluso con tu propio caso. Sí, Eh, Ujú, me ujú. identifico con algunas cosas, sí. Sí, por ejemplo, el hecho de ser mujer y tener que llevar reglas, de que la menstruación es algo sucio, de por qué a mí es doloroso, quería ser un hombre y realmente soy una mujer, y eso no necesariamente se ve en una mujer que sea de que físicamente una machorra, no, no, eso también se puede ver en una mujer No, que sea sumamente femenina, pero que tenga realmente un conflicto con esos procesos lunares, hormonales asociados a la mujer. sí. El caso es bien interesante y realmente, o sea, la intención de uno aquí es dar luz con tu caso vivencial, porque hay muchísima gente que está sufriendo y padeciendo de depresión severa, que no se levanta de la cama, que a veces va donde un psiquiatra y está bajo antidepresivo y no ve ninguna solución a su problema, y ver que realmente, o sea, tú debes ver otra alternativa, o sea, déjame ver
déjame ver, déjame analizar todas estas cosas que yo dije anteriormente y empezar a machear qué me viene pasando 10 días antes de la menstruación. Esto se me repite cada vez así. Entonces, en el caso tuyo, que luego para que nos siga abordando, creo que ya conseguiste una ginecóloga que también te está ayudando con hormonas y eso. O sea, si quieres compartir un poquito más, Albania, sobre eso. Claro que sí. Pues mira, en el momento entonces que el psiquiatra me dijo que teníamos que involucrar a al ginecólogo en el proceso, eh, nuevamente Dios hizo su parte. Y me acuerdo que una amiga que tenemos, mi esposo y yo, que es médico, me dijo, a mí me gustaría que tuvieras a mi ginecóloga. Y yo le digo, ajá, ¿y por qué? Dice ella, bueno, es que ella también es endocrinóloga y ella maneja muy bien el tema de las hormonas. De hecho, ella es especialista en reproducción y de verdad es bastante buena. Entonces yo dije, bueno, pues como que esa vocecita interna me dijo, sí, ve para allá. Y yo dije, bueno, pues déjame ir donde ella. Y cuando yo voy donde ella y le explico nuevamente toda la historia, todo mi registro, todo mi asunto, ella me mandó a hacer, sí, análisis de laboratorio de todo lo habido y por haber que a nivel biológico pudiese estar relacionado con depresión. Desde o sea, desde deficiencia de vitaminas como la vitamina D, todo el panel hormonal completo, o sea, tanto hormonas reproductivas como hormonas tiroideas y demás, y otros asuntos, o sea, otras cosas que podían estar relacionadas. Y cuando vemos los resultados de los análisis, efectivamente, o sea, yo tenía no un trastorno, era como un desbarajuste hormonal, o sea, era un asunto realmente exacerbado. Había muchas hormonas fuera de control. Entonces, ella lo que hizo fue medicarme para poner en control todas las hormonas. Inicialmente, pues yo fui mejorando, o sea, comencé a notar mejoría con el tratamiento hormonal, que de entrada fue con anticonceptivos. Entonces, duramos un tiempo bien, como que la cosa iba marchando bien, pero igual cada mes yo seguía cayendo en los episodios. Eran menos drásticos, pero seguía cayendo. Entonces, para octubre del año pasado, ese fue como el derrumbe. En octubre del año pasado yo caí en un episodio bien fuerte, o sea, fue bastante fuerte. Y en ese momento yo también hice un episodio psicótico bastante alarmante. Y me acuerdo que en ese momento el psiquiatra habló con mi familia y dijo, bueno, en esta situación tenemos que internarla, tenemos que ingresarla. Y bueno, me internaron. Me cambiaron la medicación, o sea, los psicofármacos. Y o sea, estuve en el hospital, en la clínica varios días interna. Y ya luego entonces que me dieron de alta, al cambiarme la medicación, pues entonces las hormonas se trastornaron todas otra vez. Porque hay un factor entonces curioso, que las hormonas son sumamente frágiles, o sea, son sumamente como sensibles. Eso como un castillo de naipes, de eso que uno hacía cuando era chiquito, que uno hacía castillo con barajas. Es algo así. La más mínima cosa puede desencadenar un desorden. O sea, una hormona que se sale de control, o sea, descontrola las otras. Es así. Entonces, había un fármaco en particular que me habían indicado que era el que me descontrolaba las hormonas. Pero entonces ese era el fármaco que evitaba que yo hiciera los episodios psicóticos. Entonces era como una encrucijada. Ni me lo podían dar porque entonces corríamos el riesgo de que un episodio psicótico fuera a pasar lo peor, pero entonces el fármaco me descontrolaba las hormonas. Y nada, o sea, ya yo estaba en un punto que, para serte honesta, ya yo estaba convencida de que la solución para mí o que la salida para mí era morirme. Yo llegué, incluso hubo varios intentos
que no se consumaron gracias a que mi esposo llegó a tiempo. Fueron momentos bastante difíciles. Llegó un punto en que yo ya estaba decidida que yo iba a quitarme la vida. Yo incluso tenía planificado y todo cómo lo iba a hacer. O sea, yo tenía ya como paso por paso todo lo que yo iba a hacer. Y yo estaba tan mal, o sea, me sentía tan mal, que yo todos los días cuando me despertaba, yo lo primero que me preguntaba era, ¿lo hago hoy? Y luego entonces yo pensaba en mi esposo, en mi familia, en todo, o sea, en lo traumático, difícil que iba a ser ese proceso para ellos si yo me suicidaba. Entonces yo lo que hacía era tratar de dormir el mayor tiempo posible para pensar lo menos posible. O sea, mientras menos horas yo estuviera despierta, pues entonces yo como que me sentía más a salvo. Entonces, en ese momento ocurrió algo, yo creo que es más a nivel espiritual, que fue algo que como que me cambió. Una amiga de mi hermana que estaba al tanto de lo que estaba pasándome, le comentó a mi hermana que ella quería o que le gustaría que yo fuese con ellos, con su familia, a la iglesia a la que ellos asisten, que ella quería que yo conociera a su pastora, que era una persona como muy espiritual, muy de mucha ayuda, de mucho orientar a la gente. Y nada, esa amiga de mi hermana vive en la capital, la iglesia estaba en la capital, y dijimos, pues nada, vamos el domingo para Santo Domingo, no hay problema. Cogimos para Santo Domingo y ese día yo recuerdo que ese culto o esa misa, como sea que le llamen, eso fue como un mensaje para mí. O sea, ahí todo lo que se habló era como eso para Albania. Y ahí a mí nadie me conocía, o sea, mi familia, nadie nos conocía. Nosotros o sea, éramos extraños en esa comunidad, vamos a decirlo así. Y yo recuerdo que hubo un momento que la pastora eh, como que me señaló y me hizo señal como de que fuera donde ella. Y ella me dijo algo a nivel, o sea, así como a nivel íntimo, personal, que me hizo como evaluarme, o sea, o pensar en cosas que, vamos a decir que tengo, cosas de mi personalidad, y me ayudó a aceptar características mías que hasta ese momento como que yo renegaba, o sea, como que yo decía, yo no quiero bregar con esto, yo no quiero mirar para allá. Y como que en ese momento, como que yo bajé la guardia y dije, ok, yo voy a comenzar a aceptarme. Yo voy a comenzar a dejar que la Albania que yo soy real fluya. Y fue como un cambio, o sea, ahí fue como que se encendió la luz al final del túnel. Y yo recuerdo que hubo otro día que yo volví otra vez a agarrar mi registro de estados de ánimo y comencé como a ver qué yo encontraba ahí. Y entonces en ese momento lo que yo descubrí fue que había un patrón en cuanto a los episodios psicóticos. O sea, que sí habían cosas que yo podía identificar de los episodios psicóticos antes de que ocurrieran. O sea, que no era que yo estaba aquí normal y de repente, prum, yo me ponía loca. Era algo como que se daba gradualmente. O sea, era algo, por ejemplo, que yo me despertaba con un estado de, ajá, exacto, con un estado de ánimo en particular, así muy agitada, muy sobresaltada, como muy ansiosa, muy fuera de mí. Y entonces, en medio de ese estado, era que luego entonces detonaban los episodios psicóticos. Cuando yo veo esto, y entonces yo me pongo a buscar todo lo que me pasó, los días que yo tuve episodios psicóticos, pues yo dije, ok, pues mira, es verdad, o sea, hay un patrón, porque yo podía incluso identificar los hechos y las cosas que yo había hecho y cómo me sentía esos días. Entonces en ese momento arranco huyendo por donde el psiquiatra y le explico, mire, yo descubrí esto. Este día yo hice este episodio psicótico y me pasó esto. Este día pasó aquello. Este día pasó lo otro. Entonces él dijo, no, pues evidentemente, o sea, usted acaba de descubrir
cuáles son sus elementos gatillos de los Ajá. episodios psicóticos. Entonces él dijo, pues vamos a probar, vamos a retirar el fármaco de los episodios psicóticos. Entonces lo cambiaron por una medicación que lo que hacía era como prevenir. O sea, que en los momentos que yo estaba haciendo el cuadro de que podía venir un episodio psicótico, me medicaban con esto, entonces ya ahí la cosa se prevenía, ya las posibilidades de un episodio se minimizaban. Y de hecho, días después hasta lo pusimos a prueba y funcionó. Entonces, al Ok, retirarme ese fármaco, nuevamente, pues entonces ya la psicóloga, perdón, la ginecóloga, ya tenía como volver a poner las hormonas en control. Ya para ese ok, punto, también me habían cambiado la medicación de las hormonas, ya yo estaba tomando otro tipo de hormonas y en dosis más elevadas. Y gracias a ese cambio, que fue el último cambio que me hicieron en medicación, finalmente en marzo, o sea, desde octubre del año pasado a marzo de este año, finalmente en marzo yo comencé a estabilizarme, ya a estar bien, porque desde octubre hasta marzo yo estuve en depresión total, sin salir en wow. ningún momento de la depresión. Incluso Entonces, Albania, ya... ujú, sí, aquí comentó algo, Albania, de que simplemente se está dando el nombre genérico de los medicamentos que te fueron asignados, porque igual como se comentó al inicio, no somos doctores que podemos decir, bueno, este exacto, medicamento funciona, y de que además ese síndrome, también como tú comentaste, o sea, una medicación no necesariamente funciona igual para todo el mundo, sino que exactamente. a alguien le funciona algo simple, a otro algo más complicado. Lo que sí es interesante que la persona sí pueda como, primero llevar su diario, y segundo, poderse acercar tal vez a un ginecólogo endocrinólogo, a un psicólogo, psiquiatra, y pueda por ahí, por esa vía, ir buscando un poquito de luz. Tenemos, Exactamente. Albania, algunas preguntas aquí en el grupo. Tengo preguntas de Antonella, que la hizo bien iniciada la conversación, que yo creo que hubo respuesta con relación a eso, que dice, ¿cómo te diste cuenta que estabas padeciendo esto? Yo creo que tú hablaste un poquito, porque la pregunta incluso ya la hizo antes de que tú empezara la conversación. Ya. Eh, Tata nos pregunta, Eh, pero toda esa sintomatología la determina este síndrome o hay algo más detrás en caso de Albania. ¿Qué tú Bueno, crees? ¿Tú crees que bueno, en mi caso, desde temprana edad, yo soy bipolar. Yo tengo un trastorno bipolar tipo 2. Pero al juntarse ese trastorno, que en realidad nunca me representó, vamos a decir, dificultades mayores, al juntarse ese trastorno junto con este síndrome disfórico, pues como que la cosa se exacerbó. Pero una persona puede presentar el síndrome sin nunca antes haber tenido ningún tipo de padecimiento de tipo mental. Ujú. Ujú. Incluso yo veo exacto que se puede, o sea, se intensifica ya la mayoría de edad, pero que realmente eso puede surgir sin tener ninguna patología. Sí he de observar casos de depresión dentro del clan familiar, sí, eso sí, pero que eso se puede presentar, un ejemplo, sin uno tener ninguna patología evidente anterior. Otra pregunta que nos hace la gente de Danzando con mi sombra es, ¿su mamá ha tenido también estos síntomas? Es una pregunta No, para ti, Álvaro. no, mi mamá no, nunca ha tenido síntomas similares. En medio de todo este proceso, yo investigué mucho sobre mi historia familiar y sí encontré que hay personas de ambas partes, de ambos lados, o sea, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá, que tengo antepasados con trastornos mentales de algún tipo, no necesariamente depresión, sino algún tipo de trastorno mental. Entonces, aparentemente, no sé, no tengo base científica para afirmar esto, pero aparentemente, cuando uno tiene antecedentes genéticos de algún tipo de trastorno mental,
uno parece ser más propenso a desarrollar depresión o algún tipo de patología que te desencadene depresión. Ok, entonces tengo a Tata de nuevo preguntando, ¿en algún momento este diagnóstico pudo haber sido confundido con bipolaridad? Bueno, ya ahí Sí, comentaste que de hecho, anteriormente, sí. Sí, suele pasar, de hecho es muy común que la persona que lo confundan con bipolaridad porque es que uno vive en un sub y baja totalmente. O sea, a lo largo del mes tú subes y bajas constantemente, entonces sí, puede confundirse con bipolaridad. Ya sí, ahí yo digo que tal vez la forma de diferenciarlo es si tú ves que hay un patrón justo antes de la menstruación, o sea, o que esté relacionado muy directamente a la menstruación. Desde mi punto de vista, eso sería tal vez una manera de diferenciarlo, porque las personas bipolares no necesariamente tienen patrones para subir y bajar, o sea, lo hacen indistintamente. ok. Tata sigue diciendo, para algunas mujeres así ha sido, se cruza con otro diagnóstico y así se queda Ujú. muchas veces. Incluso lo Exacto. interesante realmente de hacer este live fue por realmente lo innovador de la información, cómo tú llegaste y llegaste tú misma relativamente a descubrir tu propio padecimiento y de que cuando se empezó a investigar, yo empecé a investigar, tú empezaste a investigar, nos dimos cuenta de que realmente sobre esto hay muy poco, o sea, y yo Ujú. entiendo que muchísimas mujeres deben confundirlo normalmente como un síndrome premenstrual normal Sí, y no llegan un poquito más hondo hacia el síndrome en sí. Entonces, exacto. José Carlos Espinal nos pregunta, ¿cómo se encuentra Albania en la actualidad respecto a sus síntomas? Pues gracias a Dios, yo tengo ya como 3 o 4 meses sin recaídas, estable, me siento bastante bien, o sea, debo reconocer que la medicación ha hecho su trabajo, o sea, no puedo quitarle el mérito. Y quiero hacer un paréntesis ahí, me gustaría tocar ese tema, porque en cuanto a los problemas mentales, en cuanto a salud mental en sentido general y sobre todo en el tema de la depresión, el miedo principal de muchos pacientes es el tema de la medicación. Que yo tengo miedo de que me mediquen, que yo tengo miedo de hacerme dependiente, que yo tengo miedo de esto, que yo tengo miedo de lo otro. Y yo les voy a decir algo desde mi punto de vista muy personal. Yo prefiero, de verdad, depender de un fármaco, depender de un medicamento que me ayude a estar bien, estable, que yo pueda trabajar, que yo pueda disfrutar de mi vida, que yo estar en una situación en la que yo no quiero ni levantarme y pensando todo el día en que lo que quiero es quitarme la vida. O sea, si tú lo pones en una balanza, definitivamente yo opto por la medicación, si hay que hacerlo. Y algo interesante también que conversamos hoy en la mañana, Albania, es que Albania siempre recibió apoyo de su familia, o Sí, sea, su todo esposo, eso. toda su familia, o sea, que ella siempre tuvo un soporte y un apoyo desde allí, o sea, ellos no la han abandonado en ningún momento. Y eso es vital en cualquier proceso que una persona esté viviendo, tener el sostén familiar a su lado. Alfredo pregunta, Albania, ¿tú tienes hijo? ¿Fue antes o después de tener hijos? ¿Qué te pasó si tienes hijo? No, y ahora que me lo preguntan, después que yo comencé con el grupo de apoyo que inicié, me he topado con varias mujeres que tienen el mismo cuadro que yo y tampoco tienen hijos. No sé si eso sea algún factor, si tenga algo que ver, o sea, no sé si haya relación, pero me llama la atención ese dato, o sea, esa coincidencia en esos casos. Bueno, eso tendríamos que entrarlo también dentro de las estadísticas, porque Sí. eventualmente esa libreta, o sea, te ha dado muchísima luz a todo. Definitivamente. Bueno, Jackie nos dice, Lluvia, creo que en esto hay que tener una sanación de lo femenino. Y sí, Jackie, eventualmente como se comentó, o sea, la mirada de la decodificación nos habla un poquito de eso, del tema de la desvalorización de lo femenino.
sanar con tu útero, sanar todo lo femenino, sanar con tu madre, el linaje, lo ancestral, es esencial para un proceso de sanación también con este tema, con este síndrome. Para ello se requiere, bueno, estar en sesiones y realmente hacer un trabajo de reconocimiento. Incluso se da el caso de que las niñas cuando le tocan vivir ese proceso de la menstruación se enfrentan a algo, a lo desconocido, y a veces no tienen ni siquiera a una madre asertiva que te dé el apoyo en ese momento. Y tú en ese preciso momento generar un bioshock o sea, de algo. Pero vamos a hablar ahora un poquito de tu proyecto, hablemos de depresión, para entonces ya luego ir concluyendo con este primer live. Gracias a todos por estar allí. Sí. Espero que se puedan volver a conectar para que vean la conclusión del tema. Y bueno, te escuchamos, Albania. Háblanos un Sí, poquito del proyecto. pues claro que sí. Eh, Tú mencionabas hace un rato que yo tuve mucho apoyo de mi familia y de mi esposo y de mis amistades, que fue realmente lo principal. O sea, sin mi familia, sin mi esposo, hasta sin los amigos que tengo alrededor, probablemente hoy no estuviera yo aquí teniendo esta conversación con ustedes. O sea que a mi familia y a mi esposo yo literalmente les debo la vida, de verdad que sí. Wow, Entonces, privilegio. yo pensaba que, sí, yo pensaba que realmente yo soy una de las afortunadas, o sea, yo tuve esa suerte. Entonces, estoy consciente de que todo el mundo pasa, la vive así. O sea, yo estoy consciente de que mucha gente no tiene quien les apoye, o la gente a su alrededor, su familia, sus amistades, por la razón que sea, no los pueden apoyar o no los apoyan, en el sentido de que tal vez no entienden. A veces la gente piensa que la depresión es simplemente que yo no me siento mal y no quiero hacer nada para sentirme mejor. No es así. O sea, la depresión es una enfermedad. Así como hay diabetes, como hay hipertensión, como hay problemas cardíacos, como hay problemas de muchas índoles, la depresión es enfermedad y como tal se debe tratar. Entonces, lo que me dio, vamos a decir, lo que me motivó a formar ese grupo de apoyo fue primeramente el deseo de querer ayudar a quien tal vez no tuviera quien, qué sé yo, le escuchara o le orientara con algo, o lo que fuera. O sea, un simple escribirme para saber cómo estoy hoy o cosas por el estilo. Lo segundo es ayudar a erradicar un poco el tabú que hay en torno al tema de la depresión. O sea, la gente suele, eso es algo que tú sueles, que la gente suele esconder. O sea, de entrada, yo misma lo hice. O sea, en principio, yo no quería que nadie supiera que yo tenía depresión. Pero en el proceso uno se da cuenta de que, oye, esto es algo que lo está padeciendo mucha más gente de la que tú crees y nadie lo habla, pues nadie se anima a decirlo abiertamente por ese tabú que hay en torno al tema. Lo ven como Entonces, habilidad. esa es, exacto, o sea, eh, qué sé yo, o sea, la gente no quiere verlo, no quiere hablar del tema, no quiere enfrentarlo. Y en ese negarnos constantemente es que suceden las desgracias, o sea, es que sucede lo peor. Sí. Eh, lo tercero fue que en mi búsqueda, cuando yo estaba buscando ayuda y solución para mi problema, yo preguntaba bastante a todos los médicos que vi si sabían de algún grupo de ayuda al que yo pudiera asistir, y me decían que no existían, que no había, que aquí particularmente en Santiago no hay. Entonces, yo, bueno, pues si no hay, pues vamos a crearlo entonces, por algún lado comencemos, porque hace falta. O sea, yo comencé con las redes, por ejemplo,
Y me sorprendió la cantidad de gente que en privado sobre todo se me ha acercado o me ha escrito preguntándome cosas o interesados en formar parte del grupo y eso me anima porque porque veo que lo que estoy haciendo pues puede ayudar a otros, puede servir de algo y también al mismo tiempo confirma algo que de lo que me enteré hace un tiempo. Aquí en Santiago hay un psicólogo de bastante renombre que trabaja en Pucamaima, en el departamento de investigación. Y hace un tiempo él hizo una investigación sobre el tema de la depresión aquí en República Dominicana. Y ese estudio arrojó que nosotros, los dominicanos, tenemos una tasa de depresión mayor que la del promedio de América Latina. Wow, eso es Entonces, asombroso, eso, ¿no? Ujú. sí, entonces, popularmente los dominicanos somos reconocidos porque somos gente alegre, porque somos gente feliz, porque nosotros no le damos mente a nada y que no importa lo que pase, nosotros estamos bien. Y curiosamente, entonces, este estudio demuestra que también somos el país con mayor tasa de depresión en América Latina. Entonces Sí, uno se queda como que, wow, algo incluso entonces está pasando. yo he visto Albania un anuncio chulísimo que hay que presentan a una gente como en una fiesta así bailando y al final dice esta persona es depresiva. O sea, como que a veces no necesariamente Sí, la máscara que tú estás mostrando por fuera es tu indicativo de cómo anda todo por dentro. Ujú. sí, Y bueno, eso es verdad. de información para todos, Albania está en Santiago y el proyecto de Albania está corriendo desde Santiago. Eh, Creo que ya están buscando una ubicación en donde puedan hacer esas reuniones. Eh, Sí. la pueden seguir. Las redes, ¿cuáles son, Albania? Las redes para seguirte. En Instagram y Facebook hablemos de depresión. Ok, ok. Todavía no tienen un espacio físico donde vayan a hacer esas reuniones puntuales, sino No. que un grupo de WhatsApp. Ajá. Sí, esta semana que precisamente iniciamos en un grupo de WhatsApp con algunas personas, con las personas que yo he visto más interesadas en formar parte o que están tal vez más conectadas con el tema. Entonces decidimos formar un grupo de WhatsApp para irnos dando seguimiento. Mientras tanto, ha sido eh, tal vez ese no es el término, pero ha sido como algo bonito en el sentido de que uno ver, caramba, o sea, lo que está viviendo el otro, eso yo también lo viví, el tu poder decirle al otro, mira, yo sé que tú la estás pasando terrible, pero sigue adelante, no te rindas, busca ayuda, que esto se resuelve, esto tiene solución, esto no es que tú vas a vivir como depresivo toda tu vida, o sea, hay salida, hay solución. Y a eso es que me gustaría contribuir mediante este grupo de apoyo, a que unos a otros nos demos apoyo y también llevemos un poco de conciencia a las personas que tienen que lidiar con personas con depresión para que entiendan que esto no es que uno se deprime porque uno quiere, es que es una enfermedad, o sea, es que algo en tu organismo decidió dejar de funcionar y a raíz de eso, pues uno está que no puede con uno, o sea, el solo hecho de existir Ujú. se vuelve una pesadilla para el depresivo. Sí, y lo interesante es que tú lo has vivido en carne propia, o sea, y Sí. pudiste encontrar una alternativa incluso a los medicamentos psiquiátricos. Albania, ya para ir concluyendo, ¿cuál sería esa recomendación final para esta persona que no está escuchando y que no va a escuchar, que tal vez esté en un momento muy oscuro, que tú puedas, o sea, hacer que esa persona pueda, por lo menos abrir los ojos, lograr abrir los ojos para tomar una decisión y encontrar un camino de sanación? Lo primero que yo le diría es que no lo piensen más. Si tú que me estás escuchando tienes depresión o conoces a una persona que tiene depresión,
no esperen, no lo posterguen, no esperen a ver si mañana va a estar mejor o qué va a pasar, porque la depresión es una enfermedad bastante traicionera, se los digo por experiencia, o sea, basta un segundo en que tu mente, vamos a decir, falle, o tu fe se doblegue, o tu firmeza eh, qué sé yo, se quiebre. Ajá, prueba. Solamente basta con eso para tú cometer lo peor, o sea, para tú hacer lo peor. O sea, por eso yo les recomiendo, les sugiero, les pido, les suplico a todo aquel que esté pasando por una depresión que busque ayuda, que vaya donde un psicólogo o donde un psiquiatra y mientras se siga sintiendo deprimido, siga buscando, porque también la depresión es una enfermedad compleja. A veces, por ejemplo, imagínate en mi caso, o sea, lo último que yo tenía en mente es que mi depresión tenía que ver con algo hormonal. Entonces, así hay mucha gente que tiene depresión a raíz de otras cosas y tal vez no encuentran la solución o las medicaciones que le dan no le funcionan. Pero sigan buscando, o sea, sigan insistiendo, sigan tocando puertas, buscando soluciones, buscando alternativas, que de alguna manera u otra la solución aparece. Eso es lo primero que yo le diría. Lo segundo es si su depresión no es constante, es un tanto cíclica, como en el caso mío, pues comiencen a llevar un diario, eso les puede ayudar bastante. A mí me ayudó en dos momentos cruciales que realmente hicieron la diferencia para que hoy día yo pueda estar bien y pueda estar activa, trabajando, tratando de hacer algo por la vida y con la vida. Rodéense de gente que les pueda apoyar, ¿no? Eso no es tan sencillo, yo lo sé, o sea, no siempre la gente que te rodea te apoya, pero si la persona que tú tienes alrededor no te apoya, pues busca apoyo por otro lado, acércate a alguien que esté pasando por lo mismo, hay grupos de ayuda de algún modo, o sea, de algún modo nos estamos conectando. Yo creo que vamos a seguir creciendo para darnos soporte. Y por último, dejarle saber a la gente, como decía hace un rato, que la depresión es una enfermedad, es real. Es, según las estadísticas, la tercera o la segunda causa de discapacidad laboral más grande a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, la segunda causa por la que más gente deja de ir al trabajo o tiene que tomar licencias médicas o tiene que jubilarse es la depresión. Entonces, si es algo tan serio, no lo veamos como que es simplemente ñoñería de esta muchacha o de este muchacho, o que es haraganería, o que no quiere hacer las cosas. No, no es eso. O sea, es un problema, es una enfermedad, y como tal tiene que tratarse, como tal tiene que verse, y como tal hay que apoyar al que esté pasando por depresión, porque no es sencillo, no es fácil. Okay. De verdad se los digo, de corazón. Bueno, Albania, muchísimas gracias. Realmente A ti, eres una mujer muy valiente de tener la fuerza de poder estar en gracias. todo esto. No, meditando. Y realmente la fuerza que tienes de poner todos estos dones al servicio de los demás, o sea, de no quedarte solamente con ellas, sino ponerlo al servicio de la vida de los demás. Yo estoy muy agradecida de que mi primer live haya sido contigo, de que esto se haya podido Yo también. esparcir a la luz pública, de que la gente entienda que puede buscar otras opciones, que está lo alternativo, que incluso en tu proyecto, me uno a tu proyecto, o sea, para charlas, para terapia, todo, cuenta completamente conmigo. Y así como entiendo que hay mucha gente aquí también conectada al chat, entiendo que también se van a unir a tan hermosa causa, porque es interesantísimo poder ver lo holístico, o sea, poder ver la parte alimenticia, o sea, poder verlo
todo, o sea, porque al final también un cambio completo de hábitos, sanación linaje, Sí. o sea, todo eso es necesario para que una gente pueda estar en ese balance, cuerpo, mente y espíritu. Gracias nuevamente. Sí. A todos los que estuvieron Gracias. con nosotros, muchísimas gracias también. Jackie está en Santiago y también es doctora y también está poniéndose al servicio, Albania. O sea, ya luego le voy a pasar su Muchísimas gracias. contacto para que puedan ponerse en contacto ambas allá. Señora, trabajar con los Perfecto. demás, la virtud más grande es poner los dones al servicio de la vida. Gracias a todos por estar y un beso. Gracias, Silvia. Gracias de corazón. Bye bye, buenas noches a todos.